Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con este cuarto encuentro del miedo a la vida, cuerpo y mente en busca de autenticidad, basado en el libro de El Gozo de Alexander Lowen. Y hoy vamos a continuar con este tema de la rendición de la voluntad, desesperanza. A ver, ¿por qué se llama así esta sección del libro, no? Él dice que la gente acude a la terapia porque necesita modificar ciertos aspectos de su conducta y su personalidad. Claro, ¿qué sucede? Que en un plano consciente queremos cambiar, pero al mismo tiempo se presenta la resistencia a cambiar. Resistencia que deriva en gran parte de este deseo de que nosotros queremos controlar este proceso de cambio, o sea, como que quisiéramos estar al mando de lo que va a suceder en nuestro proceso. Y eso es lo que dificulta todo, ¿no? Por lo menos así lo expone él, ¿no? Acá en este libro. Y cada vez que yo me someto a un proceso terapéutico, debo, es imprescindible que renuncie al control, a querer controlar el proceso. Esto origina en el paciente, ¿no?, sentimientos de vulnerabilidad y también ideas de que como que el terapeuta no lo entiende o que lo maltrata, porque de niño ese paciente, ¿no?, sufrió este sentirse impotente, ¿no?, ante los adultos. A raíz de su pasado, el paciente piensa que el terapeuta tiene como una superioridad sobre él, como un poder, ¿no?, y que se le tiene que oponer al terapeuta para poder conservar su integridad. Entonces, ¿en qué se convierte esto? En una lucha de poderes entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no quiere hacer el paciente? Entregarse, rendirse. Esta idea de entregarnos o de rendirnos ante lo que sea, aunque así sea, entregarme a lo desconocido, a lo divino, a lo que sea, genera miedo, genera angustia, nos asusta a todos, ¿no? Soltar, el famoso soltar. Todos decimos, sí, yo quiero soltar y confiar. Lo decimos de palabra, pero no lo hacemos. Entonces, como la gente no sabe lo que significa soltar, es que queremos llevar a la práctica y nos resulta atemorizante esto de tener que soltar. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos pautas neuróticas de comportamiento. ¿Por qué tenemos pautas neuróticas de comportamiento? Porque las usamos como medio de supervivencia a las pautas neuróticas, ¿no? Y parece que no, pero estamos aferraditos a nuestras pautas neuróticas. Por otro lado, estas pautas están tan incorporadas, ¿no?, que es como que nos resulta normal ser así. Y también estas pautas neuróticas son nuestra segunda naturaleza, ¿no? Porque nuestra primera naturaleza fue este niño inocente y abierto, ¿no? Pero claro, ese niño inocente y abierto parece que lo perdimos, parece que no lo podemos recuperar. Y este adulto ya convivió tanto tiempo con su segunda naturaleza, que es esta de, las pautas neuróticas, ¿no?, que nos sentimos cómodos, ¿no? Como cuando tenemos un par de zapatos ya amoldados, viejitos, que nos sentimos cómodos. Bien, entonces lo difícil es entregar. ¿Qué es lo que quiere hacer el paciente, no? Quiere cambiar, quiere ser exitoso, ¿no? Pero no quiere renunciar a sus estrategias. Esta actitud
todos sabemos que se llama resistencia. A veces empieza en la primera etapa de la terapia, apenas comenzamos una terapia ya ponemos resistencia, porque estamos como desconfiados del terapeuta, ¿no? Cuestionamos si realmente el terapeuta sabrá o no. Bien. Entonces, la persona que se manifiesta así dice que fue herido de niño, fue herido en su confianza, ¿no? Y entonces ahora le cuesta confiar en un terapeuta. Esta competencia terapéutica, ¿no?, no está garantizada por diplomas o por la fama que uno tenga. Ningún terapeuta puede cambiar a un paciente que no quiere cambiarse a sí mismo. El cambio terapéutico es un proceso de crecimiento e integración resultante de lo que el sujeto aprende y experimenta a través del proceso de la terapia. Y el mejor juez de él es el paciente mismo. Lamentablemente la mayoría no confía en sus propias percepciones y sentimientos, y en su desesperación muchos tienden a ceder el control al terapeuta en la ilusión de que podrá cambiarlo. O sea, algunos le ceden total control al terapeuta como que el terapeuta me va a arreglar, me va a cambiar, ¿no? También esperamos eso, ¿no? El proceso terapéutico se inicia con la primera consulta. Estamos frente a frente, terapeuta y el paciente, que cuenta sobre sí, sus problemas, su historia. El tono de voz que tiene, se observa, ¿no? La expresión de su rostro, su mirada. Se le pregunta sobre su vida actual, sobre su niñez. También se le pregunta cómo experimenta su cuerpo, de qué tensiones musculares tiene conciencia, qué dolores o dolencias ha tenido. Después se le explica el vínculo que existe entre el cuerpo y la mente, poniendo énfasis en que funcionan conjuntamente. Si el individuo, bueno, acá dice él que lo hace pararse frente a un espejo, ¿no?, para que vea su cuerpo. Pero acá lo importante, dice él, que es que el individuo comprenda que su cuerpo debe cambiar si quiere cambiar su persona. En particular deberá comprender y aflojar lo que se le señala en ese examen para liberarse. Y para aliviar las tensiones debe sentir su efecto limitativo y entender cómo estas tensiones dominan su conducta y aprender cómo y por qué se desarrollaron. Luego va a tener que expresar los impulsos bloqueados por estas tensiones. A esta altura todavía no se habla de la entrega, ¿no?, porque se pone más el foco en la conciencia y la comprensión, en que aumente la identidad del individuo y su cuerpo. Dice, el siguiente caso mostrará la importancia de comprender en toda su profundidad la desazón y dificultades de una paciente. Este es el caso de María, que al mirar su cuerpo noté una severa contractura en la cintura, que dividía funcionalmente su cuerpo en dos mitades separadas. O sea que la onda excitatoria vinculada con la respiración no circulaba hacia la parte inferior del cuerpo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos, ¿no?, lo que habla del diafragma que divide, ¿no?, el cuerpo? Esta escisión tenía dos efectos significativos en su personalidad. Por un lado, los sentimientos de su corazón, situados en el pecho, no se conectaban con sus sentimientos sexuales, situados en la pelvis. Esta perturbación afectaba su relación con los hombres. Y en segundo lugar, su cuerpo evidenciaba una profunda inseguridad resultante de la falta de sentimiento de la parte inferior, que minaba sus posibilidades de actuar asentada sobre una base sólida.
Bien, como terapeuta, él le dice todo esto a María y le dice, ¿no?, que eso se podía cambiar si trabajaba en su problemática con un enfoque bioenergético. Inicia la terapia, ¿no? Ella también era terapeuta y dice que ella había desarrollado una habilidad para engañar a otros, ¿no?, con su fachada magnífica, pero que ella en sí, dentro de ella, se encontraba confundida. Muchos individuos parecen normales si los miramos superficialmente, pero cuando se empieza a mirar su cuerpo con cuidado, se empieza a apreciar la verdad de su ser, porque el cuerpo no miente, ¿no? Pero uno debe ser capaz de leer lo que expresa si quiere conocer esa verdad. Bien, entonces parece ser que él, ¿no?, trabaja varios años con esta persona, María. Perdón. ¿Y qué pasa mientras va haciendo este proceso? Abandona al marido. Y dice que por primera vez en su vida sintió alegría cuando abandonó a su marido. Bueno, dice que no todos los que consultan quieren conocer la verdad sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque hay individuos narcisistas que no están dispuestos a enterarse de esta verdad, y con esos individuos es muy difícil trabajar, ¿no? Bien. Esperen, porque todo esto no es importante, ¿no? Las defensas del ego no son puramente psicológicas. Si lo fueran, sería más sencillo abandonarlas. La mayoría reconoce que sus defensas son un inconveniente, que la situación que les dio origen a esas defensas ya no existe. Lo que se requiere es una entrega al self, al cuerpo, y no a otra persona o situación hostil. Sin embargo, la dificultad radica en que las defensas están estructuradas en el cuerpo, donde cumplen la función de suprimir el sentimiento. Son muros que contienen y controlan impulsos atemorizantes. Si a un individuo se lo priva del gozo de vivir, no puede sino sentir una furia asesina. ¿Cómo se maneja un impulso tal en una sociedad civilizada? No se tiran las paredes de una prisión abajo que alberga criminales peligrosos, ¿no? Si primero no logramos calmar su agresividad. Pero también nosotros erigimos paredes para ocultarnos, para escondernos y protegernos de ser heridos, para contener nuestro mar de tristeza. Pero estas paredes se van convirtiendo en nuestra prisión. ¿Qué ocurre? Los pacientes no se permiten llorar porque tienen miedo de la profundidad de su tristeza, que en la mayoría de los casos es equivalente a la desesperación. Como dijo una vez un paciente, si me largo a llorar, no voy a poder parar. Todo el mundo alberga un sentimiento de desesperación en cuanto a encontrar un verdadero amor, a ser alguna vez feliz o alcanzar el gozo. María le dijo una vez a su madre que era infeliz, que quería algo de felicidad en su vida, y la madre le dijo: la vida no consiste en ser feliz, sino en hacer lo que se debe. Pero si no se siente alegría, la vida resulta vacía, dolorosa y atemorizante. Es el dolor que provoca el hambre de conectarse con los demás, un dolor tan insoportable como el que provoca el hambre de comida. Es comprensible que las personas se muestren renuentes a descender hasta este infierno, pero negar esto anestesia los anhelos y dolores del self, porque esto equivale a aceptar una muerte en vida, ¿no? O sea, como que nadie quiere morir en vida. Morir en vida significa morir a nuestra idea de nosotros mismos, ¿no? Uno puede adormecer este dolor
y sobrevivir, pero no lo va a eliminar. Al dolor me refiero, ¿no? Porque de tanto en tanto saldrá a la superficie. ¿De qué manera se va a manifestar? Como un dolor físico, bajo la forma de una tensión crónica en alguna parte del cuerpo, y así nos vamos a sentir desdichados. Porque ¿quién no se siente mal si su cuerpo no lo acompaña, ¿no? Se siente dolorido el cuerpo. Si es un dolor emocional, quizás mediante el llanto se puede reducir. La diferencia entre un dolor puramente físico y uno emocional es que el físico está localizado y afecta una zona restringida del cuerpo. El emocional también está en el cuerpo, pero es más generalizado. Por ejemplo, el dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor localizado. El de muelas también se limita a la boca. Un dolor en el cuello está en el cuello. En contraste con ello, el dolor de la soledad, por ejemplo, se siente en todo el cuerpo. El dolor emocional proviene de la contracción del cuerpo como respuesta a la pérdida o dilución de un vínculo amoroso. Estas experiencias pueden ser desconsoladoras, sobre todo cuando le acontecen a un niño y se conectan con un sentimiento de rechazo y de traición. Al niño le parece que el dolor va a hacer peligrar su vida, entonces para sobrevivir suprime la experiencia, ¿no? Con todo su dolor y su temor. Y esta supresión, ¿cómo la logra? Entumeciendo el cuerpo. Lo pone rígido al cuerpo, se disocia del cuerpo. Ambos procedimientos, ¿no? Alejan el sentimiento y nos sentimos solos y vacíos. Esta situación se torna penosa cuando surge un impulso a abrirse y tenderse hacia los demás y es bloqueado por el miedo a ser rechazado. Dado que estos impulsos no pueden ser sofocados por completo en la medida en que uno siga vivo, porque son la esencia del vivir, el individuo entra en pugna con su propia naturaleza. Es decir, está en pugna con su cuerpo y sus sentimientos. La lucha es entre el ego, con su defensa, contra el rechazo y la traición, y el cuerpo, con su corazón aprisionado. La tensión que este conflicto crea en el cuerpo se vivencia como dolor. Si uno se entrega a su propia naturaleza y permite que el impulso alcance plena y libre expresión, de inmediato el dolor se reduce y entonces viene un sentimiento placentero de plenitud y libertad. Como el dolor emocional representa el conflicto entre el impulso y el temor a su expresión, puede eliminárselo suprimiendo por completo el impulso o mitigando el dolor, o sea, bloqueando la libre expresión del impulso. María se quejaba de que no tenía sentimientos positivos. Hablábamos de la relación sexual con el marido, a quien ella sentía como una persona menesterosa. Las propuestas amorosas que él le hacía la dejaban indiferente, pese a lo cual disfrutaba de otros aspectos del matrimonio. Entonces, el terapeuta, ¿qué hace? La alienta a que sea auténtica consigo misma y no se someta sexualmente si no tenía ganas. Este apoyo, ¿no?, le sirvió para hacer algunos progresos importantes, pero igual ella se sentía conflictuada. Tengo miedo de comentarle lo que siento. Tengo miedo de decirle que no amo a mi marido, porque usted me va a aconsejar que lo deje. Y si le comento que no siento que progrese en la terapia, usted me recomendará que la interrumpamos. Era el mismo conflicto que tenía con la madre. ¿Quién? Le dijo, la vida no consiste en ser feliz, o sea, en alcanzar la alegría. Según la madre, la vida estaba para servir a los demás. Entonces María le explica que la madre la consideraba a ella su hija favorita,
Me decía que era su hija verdadera, su seda suave, que me necesitaba, ¿no? Que debía estar presente para cuando me precisara. Y fue así como María se perdió a sí misma, ¿no? ¿Cuántas hijas se pierden, ¿no? Por satisfacer a sus madres. Dejan de ser ellas. María comprendió que cuando se distanció de sus sentimientos, esto dejó en su personalidad un espacio vacío que ocupó la madre. Esta entrega de su self, no a su self, la hacía sentirse sola, vacía, triste e insatisfecha. Pero tengo mucha renuencia a entrar a ese lugar, por más que sé que es verdadero. Duele tanto que enseguida salto de vuelta a mi cabeza. María se retiraba de su vientre, donde sentía, ¿no?, que estaba radicada la tristeza. Pero este mismo repliegue era una entrega de su self, ¿no? Era como entregarle tu sí mismo al otro. El repliegue hacia arriba, o sea, de aquí se iba hacia arriba, ¿no?, hacia la cabeza, la despojaba de sus sentimientos sexuales, lo que contribuía en gran medida a su conflicto con el esposo. Todos los sentimientos proceden de procesos corporales y debe entendérselos en función de estos. Muchos de estos procesos provienen de experiencias del pasado y las reflejan. Entonces, ¿qué le había pasado a María? Estaba triste porque había perdido su self corporal. Cuando ella decía duele tanto, se refería al conflicto entre su necesidad de llorar y la contención que se le imponía. Este conflicto, ¿no?, entre llorar y la necesidad de llorar, ¿no?, y la contención que se le imponía, es capaz de provocar un dolor atormentador. Siento como si estuviera en el potro de los tormentos y me torturaran. No puedo soportarlo, pero pienso que debo hacerlo, pues de lo contrario me abandonarán. Si yo no mejoro, me abandonarán. Aunque sabía muy bien que su temor era irracional, era real, y solo podía descargarse mediante la expresión de su ira, no por un acto de la voluntad. Entonces, luego de este diálogo, ¿no?, empezó a manifestar sus temores y advirtió que sus miedos tenían sus raíces en su infancia y que solo la contención de su expresión lo mantenía vigente, ¿no? O sea, como seguir reteniendo eso es lo que hace que se siga repitiendo siempre el mismo patrón, ¿no? Casi todas las personas tenemos un temor al abandono que viene de experiencias infantiles, ¿no? Es como un pánico que no se percibe conscientemente porque está bloqueado por la rigidez de la caja torácica. Fíjense en ustedes, ¿no? Perdón. Voy a tomar un poco. Restringiendo al mínimo la respiración, uno puede mantenerse por encima de ese sentimiento de pánico, pero este tipo de respiración corta a la vez todo sentimiento y deja al individuo vacío e insatisfecho. Por otro lado, experimentar pánico es doloroso y aterrador. Sin embargo, puede superárselo respirando profundo. El sentimiento de pánico está vinculado directamente con la sensación de no poder adueñarse del propio aliento. Ahora bien, el motivo de la dificultad para respirar es que los músculos de la caja torácica se han contraído por el temor al abandono. Entonces esto lo que hace es crear un círculo vicioso. Tengo temor al rechazo o al abandono, por lo tanto tengo dificultad para respirar. Mi respiración se hace superficial y entro en pánico cuando se respira profundo.
Entonces el individuo se ve forzado a vivir en la superficie desde el punto de vista emocional. En ese plano puede soterrar el sentimiento de pánico, pero de esa manera, ¿no? Viendo así, en apariencia, es como vivir muerto, ¿no? Es como no vivir. Bien. No obstante, es este mecanismo el que mantiene vivo al miedo al abandono. Pero si uno atraviesa ese temor respirando, va a llorar profundamente y se va a dar cuenta de que dicho temor es algo que pertenece al pasado. El llanto va a liberar el dolor por la pérdida de amor, y así, entregándose al cuerpo y llorando profundo, uno atraviesa el temor y el dolor y llega a las aguas de la paz. Ahí se puede conocer el gozo. Este caso de María permite comprender el dolor de la soledad, que es un aspecto físico del temor a estar solo. Este temor genera la necesidad de personas y actividades que nos distraigan de esa sensación de soledad. Como esta distracción es temporaria, porque yo me puedo distraer por un rato, pero no todo el tiempo, ¿no? Una y otra vez el individuo se tiene que enfrentar con ese miedo a estar solo. Es un temor que no es racional, pero es real. Claro, todos no tienen miedo de estar solos. Hay personas que pueden estar solas y pueden estar consigo mismas. Pero si carece de un sentimiento fuerte y seguro de su self, va a estar a solas será como estar vacía. El sentimiento de soledad surge de ese vacío interior, que es consecuencia de un corte con sus sentimientos. Nadie siente soledad si está emocionalmente vivo. Puede estar solo, pero se va a sentir como parte de la vida, como parte del universo. Muchos prefieren estar solos que vivir en medio de la confusión que parece formar parte de las relaciones actuales. Otros aceptan estar solos porque no han encontrado una persona con quien compartir su vida. No sienten la soledad, no sienten dolor ni vacío. Si alguien no es capaz de estar solo, se vuelve un menesteroso que busca a otros para que llenen su vacío interior. En su vida no puede haber gozo porque la vive en un nivel de supervivencia. Están siempre diciendo, no puedo, dice, ¿no? Si acepto estar solo ahora, estaré solo siempre. Esta expresión de temor pasa por alto que el ser humano es un animal social, que quiere vivir con sus semejantes y en intimidad con una persona. Nos sentimos atraídos unos a otros porque el contacto favorece nuestra vivacidad. Pero este efecto positivo se pierde si a través de su depresión o de su necesidad perentoria de compañía, una persona se convierte en una carga para la otra. Hay individuos neuróticos que necesitan ser necesitados. Pero los acuerdos basados en la necesidad, tarde o temprano, crean resentimientos que fácilmente se transforman en hostilidad profunda. Tanto la persona que necesita como la necesitada pierden su libertad y la posibilidad de alcanzar el gozo en su relación. La única relación sana de la que forma parte inherente el necesitar y ser necesitado es la que existe entre el padre o la madre y el hijo. El progenitor que satisface las necesidades de sus hijos satisface a la vez las suyas. El niño no satisfecho se convierte en un adulto menesteroso, que siempre precisa que esté alguien presente para él. Es un sentimiento auténtico, pero no corresponde al presente, ni puede ser satisfecho en el presente, ¿no? Quien pretenda responder a esa necesidad, infantilizará al sujeto sin ayudarlo. Su necesidad actual es funcionar plenamente como adulto, pues solo en este plano podrá ser satisfecho. Para esto deben removerse los bloqueos físicos y psíquicos que le impiden un funcionamiento adulto,
y esto se logra reviviendo el pasado con la comprensión del presente. Respirando y llorando profundamente, se puede sentir el dolor por la pérdida del soporte y el amor en la niñez. Así, uno puede aceptar esa pérdida, darse cuenta que corresponde al pasado y entonces puede sentirse libre para poder ser feliz en el presente. ¿Mm? ¿Qué pasa? Cuando éramos niños, no estábamos en condiciones de lograr esto, porque necesitábamos a nuestros padres. Entonces negábamos la pérdida. Teníamos que creer que podíamos llegar a recobrar ese amor si hacíamos un esfuerzo, si nos sometíamos a las demandas de nuestros padres. Así todos estuviéramos sacrificando nuestro propio sí mismo. Pero, si bien este sacrificio aseguraba la supervivencia, también garantizaba que nos sintiéramos insatisfechos, vacíos y solos. La desesperación se entierra. ¿Dónde se entierra la desesperación? En la base del estómago. Acá. Y no se desentierra jamás. Ninguna tentativa de superar la pérdida y el dolor del pasado gracias a la voluntad puede tener éxito. Para atravesar esto, primero hay que aceptarla, ¿no? Reparando en que no es del presente. Este principio se puede ejemplificar en la historia de un granjero a quien le roban su caballo y que desde entonces monta guardia permanente en la puerta del granero armado con una escopeta. Como todos los neuróticos, al negar la realidad del presente, el granjero se condena continuamente a revivir el pasado. Entregarse al cuerpo es aceptar el presente y la realidad del presente. Dicha entrega requiere algo más que una decisión que me tomo consciente yo, porque hay una resistencia inconsciente. Y esta resistencia inconsciente está estructurada en el cuerpo bajo la forma de cómo se manifiesta una tensión muscular crónica, que no se afloja a voluntad. La mandíbula tiesa, yo la puedo ablandar momentáneamente, pero después va a volver a su posición. Cuando uno decide aflojar esa actitud tiesa y tenaz de la mandíbula, va a comprobar que una nueva posición más relajada es adecuada y va a comenzar a sentir la incomodidad que produce la anterior. Pero hacer este cambio lleva tiempo, puesto que renunciar a la manera resuelta de ser que uno adquirió afecta toda nuestra conducta en el mundo. Importa un cambio real en el estilo de vida, que debe pasar del hacer con H y C de casa, al ser, de la dureza a la blandura. El alivio de esa tensión va a generar un dolor, pues toda vez que se intenta estirar músculos contraídos duele. Este dolor está presente ya en la musculatura contraída, aunque no se sienta. Los músculos contraídos deben estirarse antes de que se los pueda aflojar. En muchos sujetos, la tensión de la mandíbula está asociada con una retracción más que con una proyección hacia adelante en actitud agresiva. Pero ambas posiciones obstaculizan la entrega al inmovilizar la mandíbula o limitar su libre movimiento. Si la mandíbula está proyectada hacia adelante, ¿vieron las personas que no tienen la mandíbula hacia adelante? Significa no quiero soltarme. El que la tiene hacia atrás, retraída hacia atrás, la mandíbula, es no puedo soltarme.
que no es lo mismo no quiero que no puedo. ¿Mm? Para destrabar la mandíbula es preciso llevar a cabo un largo trabajo que provoca dolor. Pero el dolor del estiramiento muscular desaparece cuando se alivia la tensión, en tanto que el dolor propio de una disfunción temporomandibular causada por una tensión crónica aumenta con el correr del tiempo. Los que la padecen no pueden abrir completamente la boca, lo cual restringe tanto su respiración como la emisión de la voz. ¿Ven esas personas que están siempre así con la boca medio cerrada, ¿no? Cuando hablan. Voy a tomar agua. ¿Qué pasa? A este fenómeno de la mandíbula contraída siempre lo acompaña una garganta contraída. ¿Por qué hace esto el individuo? Para no dar voz a sus sentimientos. Porque la garganta contraída hace que uno no pueda llorar o gritar. Perdón. Hay que llorar una y otra vez, en cada ocasión con un poco más de profundidad y libertad, hasta que el llanto sea algo natural, tan natural como caminar. Lo mismo con el grito. Hay que practicarlo hasta que sea tan espontáneo como hablar, ¿no? La entrega consiste en ablandar los músculos de la nuca. Estos que tenemos acá, ¿bien? En particular los que conectan la cabeza con el cuello. La nuca está por acá, ¿no? La tensión en estos músculos es muy corriente. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo operando desde nuestra cabeza y tenemos mucho miedo a perder la cabeza. No quiero perder la cabeza, ¿no? Pero si no aflojamos el control del ego, ¿cómo podemos entregarnos al cuerpo y a la vida? ¿Cómo enamorarnos sin perder la cabeza? Las personas que viven permanentemente en su cabeza no pueden caer enamoradas ni caer dormidas. Tienen problemas para enamorarse y para dormir. La tensión en los músculos, en la base del cráneo, miren la partecita de acá, donde la cabeza se articula con el cuello, es la causante de todas las cefaleas, así como de muchos problemas oculares, ya que se produce un anillo de tensión en la parte posterior de los ojos, el que se difunde por los músculos de la nuca, dificultando la rotación de la cabeza. Por eso vieron que nos ponemos rígidos el cuello. De los individuos que la tienen se dice que están embarados. Y si este embaramiento persiste, con los años se transforma en una artritis en las vértebras, que puede llegar a ser muy dolorosa. Constituyen actitudes caracterológicas desarrolladas en los comienzos de la vida frente a situaciones angustiantes, mediante el control y sofocación del sentimiento. Actitudes que deben ser comprendidas tanto históricamente como en su función actual. Y hay que expresar los sentimientos, ¿no? El principal es la tristeza, ¿no? Por ejemplo, se derrumbó y se echó a llorar. Si analizamos la resistencia de un sujeto al llanto y se logra que se derrumbe y se deshagan lágrimas, gran parte de esa tensión se puede eliminar. Otra manera de eliminar es gritando, porque cuando uno grita fluye hacia arriba para salir por la cabeza una tremenda carga energética. Cuando uno grita, pierde la cabeza, se sale de sus casillas. El grito es una válvula de seguridad
que permite la descarga segura de una fuerza que estuvo mucho tiempo aprisionada. La forma en la que el sujeto porta su cabeza, o sea, cómo la lleva, ¿no?, también es significativa en cuanto a su carácter, ¿no? Por eso Lowen se dedicó a la lectura del cuerpo, ¿no? O sea, lo que significa cada, cada movimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Él lo explica, la verdad, que de una manera muy sencilla. Acá el autor presenta dos casos, ¿no? Ladislao, que era un empresario que sentía que no había sido capaz de realizar todas sus potencialidades vitales. Aunque estuvo mucho tiempo en terapia, esta no le modificó. Individuo corpulento, permanecía muy atento mientras estaba sentado, conversando, y echaba su cabeza hacia adelante, ¿no? Al examinar su problema noté que se defendía mucho. Parecía aceptar enseguida mis observaciones, pero luego daba una explicación lógica de por qué había procedido así. Su tórax era rígido, restringía mucho su respiración y bloqueaba su llanto. David Lowen fue el que inventó esto del taburete energético, ¿no? Entonces lo colocó ahí en el taburete energético, parece que estaba a punto de llorar, pero el llanto se trocó en una carcajada, ¿no? Porque la risa era su defensa contra el llanto. El primer quiebre de estas defensas se produjo cuando de pronto me di cuenta de la posición de su cabeza. Comprendí que Ladislao estaba a la cabeza de sí mismo, o sea, él vivía en una actitud anticipatoria de cada situación, antes de que se produjera la situación, o sea, tenía la cabeza así, ¿no? Pensando de antemano, calculando, planeando cómo la iba a abordar. Entonces no podía ser espontáneo, ni libre, no podía gozar. Bien. El otro caso era un hombre que estaba próximo a cumplir 60 años y tenía hipertensión. Se llamaba Roberto, era corpulento, tenía éxito en su matrimonio, en su trabajo, pero algo fallaba en su personalidad, porque él padecía una grave hipertensión. Al mirar su cuerpo, me di cuenta que se sostenía a sí mismo para no dejarse abatir. Tenía el pecho inflado, los hombros levantados, la cabeza muy erecta, dice, y echada como un poco hacia atrás y hacia el costado. Como alguien que mira así, por encima de la gente, ¿no? Bien. La mitad superior de su cuerpo era de mayor tamaño que la inferior. Quería decir que él quería estar por encima del común de la gente, como si él fuera un ser superior. Cuando le señalé cómo sostenía la cabeza, me dijo que su abuelo presentaba la misma postura. Roberto había sido criado en el norte de Italia, en el seno de una familia que se creía importante porque estaba vinculada con un miembro de la antigua nobleza. Roberto no se creía superior, pero este sentimiento se manifestaba en su expresión corporal. Además de la hipertensión, Roberto padecía un dolor en la parte inferior de la espalda, vinculada con una banda de tensión en torno de la cintura, que bloqueaba el flujo de la excitación hacia el extremo inferior del cuerpo y contribuía a que su presión arterial fuese alta. Y por otra parte, él se erigía elevándose, ¿no?, por sobre la mitad inferior del cuerpo, que representaba la naturaleza animal, fundamento común de la humanidad. Solo podemos sentirnos superiores a través de las funciones de la cabeza, no de la pelvis. Para que mermara su presión arterial, Roberto tenía que abatirse, o sea, entregarse. Necesitaba llorar, porque pese a su aparente éxito, él no sentía gozo. ¿Cuántas personas viven así, no?
La sonrisa perpetua en su rostro escondía su tristeza subyacente. Pero a él no le era fácil llorar, porque para eso tenía que renunciar a la fachada de hombre superior. Entonces, en el plano consciente lo deseaba, pero no era tan sencillo modificar su actitud corporal, ¿no? Al hacerlo respirar profundamente en la banqueta a la vez que emitía un sonido agudo continuo, estuvo próximo a sollozar. Notó lo constreñido que tenía el pecho y lo difícil que le resultaba respirar ampliamente. Cuando se reclinó en la posición de enraizamiento, sus piernas comenzaron a vibrar y entonces reparó en lo poco que sentía en ellas. De nuevo en la banqueta, la respiración y la emisión de la voz permitieron que irrumpieran algunos sollozos más duraderos. Otra vez en la posición de enraizamiento, la vibración de sus piernas aumentó. También lo hice patear. Eso incrementó la capacidad para soltarse. Y cuando se incorporó al final de la sesión, dijo que se sentía mucho más relajado y cerca de la tierra. Y le había bajado su presión arterial. Increíblemente, ¿no? Vieron que a veces hacemos tantas cosas, nos tomamos tanto remedio para bajar la presión. Bueno, yo no tengo problema de presión arterial, pero personas que tienen problemas de presión arterial, y fíjense con qué sencillo ejercicio había bajado la presión arterial, ¿no? Bien. Parece ser que después en su casa siguió practicando. Roberto hizo construir una banqueta, ¿no? Para poder seguir practicando estos ejercicios, ¿no? Se hizo el hábito de patear y todo esto lo mantenía vivaz, con la presión arterial reducida, pero no lograba mantenerla, dice, en ese nivel bajo, ¿no? Parece ser que lo que estaba haciendo Roberto, dice acá el terapeuta, es que en vez de usar los ejercicios para abordar sus problemas, Roberto los empleaba para sobreponerse a ellos. ¿Mm? A pesar de los ejercicios que hacía en su casa, la presión le volvió a subir, así que volvió otra vez a la terapia. Esta vez le señalé que él se mantenía erguido a fin de negar que era un hombre quebrantado. El quiebre era notorio en la parte inferior de la espalda, donde una banda de fuerte tensión alrededor de la pelvis cortaba todo sentimiento de pasión que pudiera tener al hacer el amor. Roberto conocía esta tensión, pero no había aceptado que ella había causado una ruptura en su personalidad, una escisión en su plena naturaleza sexual. Este problema no se soluciona solamente llorando, aunque el llanto es el producto de sentir la invalidez que causa. Ante el dolor y la invalidez solo puede reaccionarse con una ira intensa, casi asesina. Roberto había suprimido su ira, había suprimido su sexualidad, y esta supresión debía deshacerse para que él pudiera recuperar su verdadero yo. La ira era la emoción sanadora. La mayoría de las personas tienen fuertes tensiones musculares en la parte superior de la espalda y en los hombros, relacionadas con la supresión de la ira y que no se alivian hasta tanto se les da cabida a los impulsos suprimidos. Hay una resistencia a llorar, ¿no? A muchos pacientes dice que se les escuchó decir que si se resisten a entregarse a su tristeza y a su llanto, es porque tienen miedo de no poder parar, ¿no? Nadie puede llorar sin parar. Pero por más que diga esto, el sujeto no pierde ese temor. Siente que su pesadumbre es como un pozo sin fondo. Es como sentir que vamos a caer en ese pozo y no vamos a poder salir.
Y fíjense en que nosotros siempre vieron, actuamos así, que llegamos a ese punto de la desesperación, ¿no? Cuando reprimimos mucho, llega un momento que nos desesperamos, ¿no? Hay personas que usan, dice, para expresar la desesperación, el término ahogarse en la tristeza o en las propias lágrimas, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Vuelcan sus lágrimas para adentro, ¿no? En lugar de dejar que salgan hacia afuera y se derramen, ¿no? Y esto da como una impresión de que uno se está ahogando. Pero también podría tratarse de una revivencia de la sensación de ahogo sufrida en otro periodo previo de la vida. Por ejemplo, cuando somos niños tragamos agua al nadar. Ese puede ser un temor a ahogarse. Otra explicación podría ser que se haya tragado líquido amniótico en el útero. Todas estas sensaciones y ansiedades constriñen la garganta con el resultado de que tanto la respiración como el llanto sufren limitaciones, ¿no? Aparte de todo esto, de estos factores físicos que hemos nombrado, la resistencia a llorar tiene un fuerte núcleo psicológico en el miedo a desesperarse. O sea, como que tenemos miedo a desesperarnos, ¿no? Todos los que acuden a terapia luchan con un sentimiento de desesperanza. La desesperanza de no encontrar el amor, de no poder ser libres o de realizar su propio ser. La desesperanza es un sentimiento terrible. Y después de la desesperanza viene la depresión. El individuo hará todo lo posible por no desesperarse, por no tocar fondo. Este esfuerzo le insume mucha energía y no favorece en nada la evitación de la desesperanza, porque tarde o temprano, al decaer la energía propia, va a caer en la desesperanza, la depresión, la enfermedad o la muerte. Si una persona quiere curarse emocional y físicamente, tiene que hacer frente a su desesperanza, lo que significa sentirla y comprender que deriva de experiencias de su infancia y no tiene una conexión directa con su vida adulta. Pero, en la medida en que la persona tenga miedo de respirar profundo, no hay posibilidades reales de que alcance la satisfacción. Tendrá una sensación de vacío en la base del estómago, más allá de las condiciones en que se desenvuelve su vida externa. El matrimonio, los hijos, el éxito en el mundo no van a conseguir llenar ese vacío, que está energéticamente ligado al temor a sentir la tristeza o la desesperanza. Y la única forma de dejar atrás la desesperanza es mediante el llanto profundo, porque este abre paso a la onda de excitación que va al estómago y al piso pelviano. Si equiparamos la pelvis al sótano de una casa, podemos notar que hay en el sótano una tapa disimulada que se abre hacia arriba, ¿no? En eso del sótano, a modo de puerta, ¿no? Y permite salir al mundo del sol y el placer. Esta tapa puerta es el aparato genital, ¿no? O sea, la sexualidad. Cuando la onda de excitación llega a lo profundo de la pelvis, uno se excita sexualmente, aunque no siempre genitalmente. Esto último es consecuencia de que la onda excitatoria alcance el sistema circulatorio, aumentando el flujo sanguíneo a los genitales. Resultado directo de esta excitación de la sangre es la tumescencia del varón y la exudación y lubricación de la mujer. Por otro lado, la onda excitatoria asociada a una respiración profunda se conecta directamente con el sistema muscular y produce un movimiento espontáneo de la pelvis hacia adelante al respirar, hacia atrás al inspirar.
Este movimiento espontáneo, similar al vaivén de la cola de un perro, se denomina reflejo del orgasmo y representa la entrega al cuerpo y es la base física del sentimiento de gozo. O sea que el gozo como un orgasmo. ¿Ven? Fíjense. Eso sería como la conexión que le llaman famosa con Dios, con lo divino, ¿no? Ese, como le dicen, el estado ese de nirvana, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde estaba yo? La pelvis, dice él, que es muy importante, dice él, hacer ejercicios, ¿no? Moverla, ¿no? Hacia adelante, expirar. Cuando muevo la pelvis hacia adelante. Hacia atrás, inspirar. Lo repito por las dudas que no se haya escuchado, ¿no? El llanto es una entrega al cuerpo y a los sentimientos. Dice que las convulsiones del sollozo no llegan bien al fondo del vientre, ¿no? Para liberar la tristeza y la desesperanza, o sea que es más importante el llanto, ¿no? Y si no lloro profundamente, la entrega no es total. Más adelante dice que vamos a ver por qué uno siente este peligro de poner en peligro su supervivencia, ¿no? Bien. Acá nombra un ejercicio, por ejemplo, de aprender a pararnos bien sobre nuestras piernas, seguros de que nos van a sustentar. Él hace un ejercicio en el que le hace como es que las piernas vibren, porque eso proporciona ese sentimiento de seguridad. Bueno, acá estoy leyendo porque no es importante, ¿no? ¿Qué se logra con esto de poder largar el llanto profundo, ¿no? Que nos conectemos más plena y hondamente con el pasado y darnos cuenta y sentir que la desesperanza no es algo de ahora, que ya la vivimos en otro momento anterior de la vida en relación con la falta de amor de uno de nuestros padres o de ambos, ¿no? Muchos pacientes cuentan cuán solos se sintieron de niños y que ninguno de sus progenitores veía lo que le pasaba o lo entendía, y cómo renunciaron a toda esperanza de ser alguna vez amados plenamente. En su estado de soledad sobrevivieron disociándose de su cuerpo y viviendo solo en su cabeza. Pero este repliegue nunca es total, salvo los niños autistas. Algunos dijeron que cuando eran chicos pensaban que se iban a morir y que sobrevivieron desterrando todo sentimiento, o sea, esa desesperación, ¿no?, que se había enterrado en el fondo de su vientre. En tanto y en cuanto suprimieron el sentimiento, perdieron contacto con el cuerpo y se transformaron en individuos incompletos, vacíos, inseguros, que vivían en la superficie, desvinculados de su propio ser interior, pero también de los demás, ¿no?, en un plano profundo. Nadie se puede conectar profundamente con otro si no se conecta profundamente con sí mismo, ¿no? La desesperación suele transferirse a la situación terapéutica, ¿no? ¿Y qué pasa? El paciente dice que se empecina en lograr algo que ambiciona, en realizar un sueño, en encontrar el amor, bueno, lo que sea, ¿no? Eso que cuando era niño nunca obtuvo, ¿no? A ver, esperen que lo lea acá. Esto que el paciente se empecina en lograr
este tipo de amor, dice que es un amor erótico que está basado en una relación especial íntima entre el niño y uno de sus padres. Una relación que lo hacía sentirse alguien especial para ese progenitor. Tenía fuertes elementos sexuales que lo excitaban a la vez que lo despojaban de su inocencia y libertad. Era el fruto prohibido del amor sexual adulto, percibido pero no poseído. Sea como fuere, el niño quedará marcado por la sobrecogedora excitación de esta atracción y dedicará inconscientemente su vida a tratar de realizar su sueño imposible, el de ser una persona especial. Esta actitud narcisista lo impulsará a tratar de demostrar su superioridad de uno u otro modo. De hecho, en la forma en que lo deseaba el progenitor seductor. Pero este amor singular no es un vínculo profundo entre dos seres, ya que se basa en las apariencias, no en los sentimientos. Si el amor es una relación especial entre dos individuos, es porque constituye un sentimiento especial. Es el amor el que vuelve singular o especial la relación, no la singularidad de los individuos, lo que la convierte en una relación de amor. Las relaciones especiales no son necesariamente gratificantes y duraderas, y estos individuos acudirán a la terapia sintiéndose desesperados, aunque con la esperanza de que el tratamiento le permita realizar su sueño de ser considerados y amados como alguien especial. Toda terapia tiene que ser una búsqueda de autodescubrimiento, o sea, de amor a sí mismo, ¿no? Quien haga terapia para ser gratificado por una relación de amor, se va a decepcionar y va a caer en la desesperación. Pero si el paciente acepta que la desesperación procede de su vacío interior, el camino queda abierto para elaborar esa desesperación hasta convertirla en la plenitud de ser. En los próximos capítulos vamos a ver en qué consiste ese camino, ¿no? A fin de apreciar qué se requiere para conquistar el propio self. A ver cuánto llevamos ya. A 1 hora, no vamos tanto. Ahora vamos a ver otra emoción sanadora. Así como vimos que el llanto era una emoción sanadora, el llanto profundo, ¿no? Perdón, ¿eh? El enojo también. Estoy tan enojado. Bien. A ver. La inhibición del llanto provoca una seria tensión crónica en los músculos del tubo interno del organismo relacionados con las funciones respiratorias y alimenticias. Estas tensiones producen contracturas en el tubo respiratorio y de esta manera limitan la respiración de la persona, reducen su energía y disminuyen su expresión vocal. Pero no es este el único efecto de los traumas de la infancia. También se producen tensiones serias en el tubo externo, entre cuyas principales funciones se encuentran la de trasladar el cuerpo en el espacio. Una historia dolorosa se refleja en la pérdida de gracia del cuerpo, en las divisiones que separan sus segmentos principales, la cabeza del tronco o la pelvis del tórax. Estos cortes destruyen la integridad de la personalidad, que no se puede restablecer simplemente llorando. Fíjense en acá qué cosa esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos cuerpos así como que no tienen movimiento, ¿no? Cortes. La cabeza se separa del tronco o la pelvis del tórax.
La emoción que restaura o protege es el enojo. Todos los pacientes tienen enojo suprimido y en muchos casos esto implica una furia asesina que no pudieron expresar cuando de niños fueron lastimados. Estos sentimientos deben expresarse en un lugar seguro, ¿no? Para que el cuerpo recupere su vitalidad y su unidad. Pero ¿qué pasa? Muchos tienen dificultad para expresar su enojo. Y sin esta capacidad el individuo resulta víctima o victimario. El enojo es una emoción importante en la vida, ya que sirve para conservar y proteger la integridad física y psicológica del organismo. Sin el enojo nos encontramos indefensos ante los ataques a que la vida está expuesta. Las crías de las especies más desarrolladas carecen de la coordinación motriz necesaria para expresar el enojo y por tanto necesitan la protección de los padres. Esto es válido para el ser humano, que requiere más tiempo que los otros mamíferos para adquirir esta capacidad. Pero decir que un bebé no puede enojarse no es del todo cierto. Si se sujeta a un bebé se puede percibir su esfuerzo por liberarse, que representa una respuesta colérica aunque inconsciente. Si se le retira el pecho a un bebé, se sentirá como muerde con las encías para retener el pezón, si aún no está listo para soltarlo. Como la mayoría de los padres saben, morder es una clara expresión de enojo. A medida que el niño crece y aumenta su coordinación motriz, se desarrolla su capacidad para expresar rabia y responde con enojo a cualquier violación de su integridad o de su espacio. Si con su enojo no logra proteger su integridad, el niño llora, ya que se siente indefenso ante la situación traumática. La emoción del enojo es parte de la función más amplia de la agresión, que literalmente significa avanzar. La agresión es lo opuesto a la regresión, que significa retroceder. En psicología es lo opuesto a la pasividad, que denota una actitud de inmovilidad o de espera. Nosotros podemos avanzar hacia otra persona por dos motivos, por amor o por enojo. Ambas acciones resultan agresivas y ambas son positivas para el individuo. No nos enojamos con la gente que no significa nada para nosotros o que no nos ha herido. Si es una persona negativa, la evitamos y listo. Cuando nos enojamos con las personas que nos importan, lo hacemos para restablecer una relación positiva con ellas. Bueno, esto es todo un ejemplo. Dice que cuando el niño, digamos, no puede expresar su rabia, ¿no? Ante un insulto, ¿no? Su personalidad se ve bloqueada. Y esto es lo que determinan las personalidades neuróticas. Señaló que la frustración de la búsqueda del placer conduce a un retiro del impulso que lleva a la pérdida de la integridad corporal. Dicha integridad solo puede restablecerse por medio de la movilización de energía agresiva y su expresión como enojo. Esto restablecería los límites naturales del organismo y su capacidad para salir al mundo nuevamente, ¿no? Acá les quiero mostrar esta imagen, ¿no? Voy a poner la captura de pantalla, donde se muestra, ¿no? Fíjense, en este sería el cuerpo, supongo yo, ¿no? El organismo del individuo, ¿no? Dice, el trauma, venga acá dice trauma, hay una flechita hacia adentro, daña la integridad del organismo representado por el círculo. La reacción intenta restaurar la integridad del organismo, o sea, el enojo o la cólera, ¿no?
Voy a sacar la cosa de pantalla. El ser humano vive el enojo como una onda de excitación que asciende por la espalda. Fíjense cómo se vive el enojo, ¿no? Y se transmite a los brazos, que se cargan de energía para golpear. Esta excitación también fluye hacia la parte superior de la cabeza y desciende hacia los caninos superiores, que también se cargan de energía para morder. Somos seres carnívoros y morder es un impulso agresivo natural en nosotros. Cuando dicha excitación recorre los músculos de la espalda, estos se encorvan en posición de ataque. Al mismo tiempo se puede sentir cómo se eriza el pelo en la cabeza y en la espalda. Muy rara vez ocurre esto en los seres humanos, pero es común verlo en los perros. Acá habla de unas figuras, pero la figura 2A y 2B. No sé dónde estarán las figuras. Ah, sí, acá está. A ver si la puedo... A ver, lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Ahí se ve mejor la imagen. Ahora les voy a mostrar otra imagen. Acá para que vean, ¿no? Donde el autor explica, ven, con una flecha hacia acá, ¿no? Que el flujo de excitación en el enojo, ¿no? El cuerpo va hacia adelante como para sujetar. Y el flujo de excitación en el miedo, como el cuerpo retrocede, ¿ven? Bueno, ahí les mostré las dos imágenes para que vean los movimientos que hace el cuerpo. Y voy a ir más para arriba otra vez. Cuando dice, se siente miedo, ¿no? Es porque no se puede enojar uno. O sea, cuando uno se puede enojar, es que no siente miedo, ¿no? Porque estas dos emociones son antitéticas, ¿no? Por el mismo motivo, cuando una persona está muy atemorizada, podemos suponer que tiene una cantidad igual de enojo potencial o suprimida en su personalidad. Expresar el enojo libera el miedo, así como llorar libera la tristeza. En la mayoría de los casos el miedo se niega y se suprime en la misma medida, y como resultado la persona queda inmovilizada o insensibilizada. Es importante encontrar una manera de ayudar a la persona a ponerse en contacto con su enojo suprimido. Esto es importantísimo, porque hay personas que dicen que no sienten nunca enojo, pero sin embargo quizás sienten miedo, ¿no? Cuando se habla con los pacientes, se puede uno poner en contacto con ese enojo. El llanto permite expresar, ¿no?, lo mismo pero en forma más directa. Pero si un paciente comienza a llorar como consecuencia del ejercicio que se describió en el capítulo anterior, va a sentir su herida y su dolor. La tristeza se va a transformar en enojo y entonces el paciente va a golpear, ¿no? Puede golpear la cama. También es posible movilizar el sentimiento de enojo golpeando en forma mecánica al principio, enfoque que puede compararse con el cargar una bomba de agua. La acción misma puede inducir el sentimiento de enojo, ya que éste se encuentra inserto en el movimiento mismo. En el ejercicio de golpear, la persona usa los puños si es hombre, o una raqueta de tenis si es mujer. Bueno, las mujeres con raqueta tenemos que darle. La raqueta otorga a una mujer una mayor sensación de poder. Los hombres tienen más fuerza en los brazos. Entonces se le indica al paciente que acompañe la acción con las palabras, como por ejemplo, te tengo tanta bronca, te aplastaría, te mataría. Combinar las palabras con la acción física realza el sentimiento.
Así como todos los pacientes tienen algún motivo por el cual llorar o patear, a causa del trato que recibieron en la infancia, también tienen muchos motivos para estar enojados. Bien. Este ejercicio. Bueno, que si ve que está perdiendo el control, lo detiene, ¿no? O sea, golpear, pero no, tampoco para tanto, ¿no? Cuando digo que el enojo no es una emoción destructiva, hago una distinción entre enojo, rabia y furia. La rabia implica una acción destructiva, porque la rabia tiene la intención de lastimar, de herir, de romper. Enceguece, y el ataque se vuelca a menudo sobre algún inocente. Decimos de una persona que se encuentra enceguecida de rabia. La rabia es explosiva y cuando se desata no se puede controlar. El enojo sí se puede contener, pero la rabia no. Hay un libro que se llama El narcisismo, de este autor, que lo explica. La rabia crece cuando una persona siente que su poder se ve bloqueado o frustrado. Un niño que persistentemente se resiste a una exigencia de su padre puede provocar en esto una rabia que apunte a doblegar la resistencia del niño, forzándolo a obedecer. Cuando un niño no obedece una orden de su padre, lo conduce a enfrentarse con su sentimiento de impotencia, que proviene del hecho de que durante su infancia fue a su vez obligado a obedecer sin poder expresar su propio enojo por miedo. Ese enojo suprimido se convierte en rabia y actúa en el presente sobre el niño u otra persona a quien el padre no teme. Bueno, acá explica, ¿no?, que muchos de sus pacientes fueron obligados a someterse al poder de sus padres cuando eran niños y eran a menudo castigados por una paliza, socavando su sentido de dignidad y privacidad, ¿no? Bien. Si éste sufre un abuso grave, la rabia se sentirá normalmente, quedará enterrada bajo una montaña de miedo y se transformará en una rabia asesina cuando se libera. Sin embargo, esa rabia debe ser liberada para que la persona pueda sentir y expresar enojo genuino. Por eso les pide eso, que golpeen en la cama, ¿no? Bien. Muchos dicen que no saben contra quién está dirigida esa rabia, pero a medida que va progresando, dice la terapia, los pacientes se ponen más en contacto con esos motivos de su rabia y sus golpes se concentran más y pueden sentir su enojo. Acompañando, dice, siempre los golpes con las palabras adecuadas, ¿no? Bueno, y ahora explica lo que es la furia, ¿no? Estaba el enojo, la rabia y la furia. Dice que la furia es más intensa que la rabia. Estoy furioso expresa un sentimiento extremo de enojo, simbolizado por el remolino o el tornado que destruye todo lo que encuentra en su camino, ¿no? Acá hay una paciente que da el ejemplo, ¿no?, que se llama Susana, que estaba aterrada por su rabia asesina. Había golpeado la cama, ¿no?, muchas veces, pero no sentía satisfacción alguna, ¿no? Y una vez, mientras golpeaba la cama y decía te mataría, pensando en su padre, se congeló por un momento en posición catatónica, sin poder mover un músculo. Unos años antes, otra paciente había contado que en una ocasión había tenido una reacción catatónica al atacar a su hermano con un cuchillo en la mano con la intención de matarlo. Algo la detuvo y se retiró a otra habitación, donde se quedó inmóvil casi media hora en catatonía.
me di cuenta de que la reacción catatónica fue la defensa final contra la actuación de su impulso asesino. Susana le había contado varias veces que estaba colmada de odio y que a menudo sentía una rabia amarga, pero nunca podía expresarla. Su cuerpo estaba congelado y eso se traducía en insensibilidad. Ese estado de congelamiento es el aspecto físico del odio. Sentimos un odio profundo por aquellos a quienes alguna vez amamos profundamente, pero según sentimos, nos han traicionado. No obstante, el odio puede proyectarse, transferirse a otros con quienes no hemos tenido una relación íntima ni ningún trato personal. La relación de este caso de Susana, ¿no?, con su padre era una mezcla de amor y odio. En el transcurso de la terapia ella se dio cuenta de que su padre se había relacionado sexualmente con ella desde que era una niña. Ella no recordaba el abuso, el acto de abuso, ¿no?, pero tenía esta sensación, ¿no? En la vida madura, él cada tanto la apretaba contra su cuerpo y ella reconocía como una actitud seductora en él y sentía que él estaba obsesionado por el sexo y al mismo tiempo menospreciaba a cualquier muchacho o mujer que manifestara algún deseo sexual, ¿no? Entonces Susana, ¿qué le pasó? Se empezó a sentir avergonzada de su cuerpo e incómoda, ¿no? Se sentía deprimida e incapaz de movilizarse para efectuar cualquier actividad placentera. Durante los fines de semana pasaba el tiempo en la cama y solo después de varios años de terapia pudo expresar que no podía continuar mucho tiempo más en ese estado y que podría llegar a matarse, ¿no? Dicha acción había representado el vuelco de su odio asesino contra sí misma. Bien, vamos a dejar hasta aquí y en el próximo encuentro vamos a hablar sobre este estado de congelamiento, ¿no?, y cómo se puede cambiar este estado de congelamiento de las personas que se sienten congeladas. Así que los invito a participar en el quinto encuentro, que sería el que viene, el que sigue, donde ahí vamos a explicar por qué nos quedamos congelados. Gracias por participar, nos vemos en el próximo. Chao.